Hola, buenas noches. Sergio, Luis, Daniel, ¿cómo están? Muy bien, profesora Consuelo, ¿y usted? Bien, bien, bien. Ahí con, con un poquito de frío porque ha estado bastante fría la jornada, pero bien. Ok, los saludo cordialmente, ¿cierto? Y a ver, ver si sí, estamos grabando la sesión para que comencemos nuestra sesión de la semana del curso de responsabilidad social. Em, Hoy día lunes, ¿cierto? Nos encontramos cerrando, ya prácticamente cerrando la semana número 8 del curso. Y a partir del día miércoles 12 de agosto, iniciamos la semana número 9. Entonces, como siempre lo hemos hecho, me refiero primero a la semana que estamos próximos a cerrar y luego conversamos sobre la semana número 9. Em, en, con, con un resumen general, ¿cierto? En la semana número 8, el propósito y 4 recursos que estaban dispuestos para revisar estaban todos orientados a tratar el tema de la ciudadanía global o ciudadanía mundial. Entonces, sobre ellos estuvimos revisando la semana anterior, estuvimos viendo una infografía de resumen. Y estos documentos básicamente nos daban una conceptualización partiendo desde la noción de lo que es ciudadanía en términos tradicionales asociadas a una división geográfica por país, pasando a la noción de ciudadanía global que involucra a el ser, en sentirnos como habitantes del mismo planeta, ¿no? Y con propósitos claramente definidos que tenían que estar orientados siempre a buscar el bien común. Eh, Sobre esa ciudadanía global, entonces vimos concepto, vimos pilares que recomendaba la UNESCO en torno a cómo fomentar su enseñanza. También vimos características y algunos otros elementos conceptuales en torno a lo que era la diferencia entre nacionalidad, ciudadanía y otros aspectos relacionados con conceptos de democracia y demás. Entonces, esos fueron los temas de revisión teórica en la semana 8. Esta semana no tenemos entrega como tal. La actividad consistía netamente en revisar los recursos y participar con 2 actividades interactivas. Uno correspondía a un juego Memorice y el otro un árbol de decisiones, en donde se presentaba una situación en una comunidad en torno a un problema relacionado con la gestión de residuos en la comunidad. Y ahí uno en el árbol de decisiones podía ver las diferentes alternativas de respuesta frente a la problemática y cuál era la más adecuada, considerando obviamente lo que conceptualmente habíamos visto, ¿no? Mm. Pensar en el bienestar del medio ambiente, pensar en el bienestar de la comunidad, ¿cierto? La decisión que no tuviera un impacto negativo en el entorno, etcétera. Esos eran los recursos de la semana número 8. Entonces, mayormente no me tengo que referir mucho más porque ya la semana anterior lo revisamos en detalle. Entonces, quiero pasar a hablar de la semana número 9. La semana 9 que para nosotros inicia el miércoles, perdón, el miércoles 12 de agosto, corresponde a la semana de cierre de la segunda unidad y coincide con que esa semana 9 tenemos una entrega calificada. Esa entrega calificada la vamos a desarrollar en grupo y la entrega consiste en realizar una actividad que sintetiza la información que hemos trabajado en la segunda unidad. Es una actividad bastante concreta, bastante sencilla para desarrollar. Como sintetiza, no va a tener una extensión en entrega, sino más bien lo que se va a valorar es esa capacidad de síntesis y de ejemplificación que se solicita. Para reforzar cuáles son los elementos que se van a tratar de esa actividad de cierre, vamos a visualizar un video que es de 2 minutos 30, algo así, que precisamente tiene esa función de resumir el contenido de la unidad.
Y muchos de estos elementos que se narran en el video son los que nosotros debemos incorporar en nuestra entrega. Bien, entonces, para ello voy a compartir pantalla para que podamos chequear el video. Ese video está ahí en Canvas para que lo puedan visualizar. Es cerca al cierre de la semana 9, sino que ya lo tengo yo aquí dispuesto para que lo podamos ver. Ok, entonces este video sintetiza lo que tratamos en esta segunda unidad. Vamos a visualizarlo. Te invitamos a revisar el siguiente resumen respecto a todo lo que vimos en la unidad 2, valores y conductas coherentes con la responsabilidad social. Iniciamos la unidad revisando el concepto de sostenibilidad y la importancia de la responsabilidad social y su contribución al desarrollo sostenible, para el cual se han presentado diversas definiciones. Es importante que tengas claro que el concepto de desarrollo sostenible aparece por primera vez en 1987 en el informe Brundtland de las Naciones Unidas, definiendo desarrollo sostenible como aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El documento final de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas en 2005 hace referencia a los tres componentes del desarrollo sostenible: desarrollo económico, desarrollo social y protección del medio ambiente, como pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente. Posteriormente, revisamos la Agenda 2030 de la ONU, la cual en 2015 aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen la eliminación de la pobreza, el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. Esta es una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Finalmente, se trabajó en base al concepto de ciudadanía mundial, el cual es un término que, según las Naciones Unidas, abarca las acciones sociales, políticas, ambientales y económicas de parte de individuos y comunidades con pensamiento global. El término puede referirse también a la creencia de que los individuos son miembros de redes múltiples, diversas, locales y no locales, en vez de actores en solitario impactando a sociedades aisladas. La promoción de la ciudadanía mundial en el desarrollo sostenible permitirá a los individuos a tomar su responsabilidad social para actuar en beneficio de todas las sociedades, no solo la propia. Por ende, estos contenidos y actividades asociadas a buenas prácticas en la unidad te llevarán a replantearte la importancia de la ciudadanía sostenible. Finalmente, te invitamos a hacer una reflexión respecto a cómo llegaste al inicio de la unidad y con qué te vas pensando sobre tu rol en relación a la ciudadanía sostenible. Bien, entonces en este video, fíjense que se sintetizan los elementos conceptuales de la unidad, lo que trabajamos. Iniciamos, ¿cierto?, con el reconocimiento de lo que es la sostenibilidad, ¿cierto?, el enfoque de sostenibilidad que tiene tres pilares desde el punto de vista del desarrollo económico, el desarrollo social y el cuidado por el medio ambiente, ¿no? Tres pilares. También revisamos el propósito de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y cómo con la promulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se busca, ¿cierto?, mitigar efectos concretos en la sociedad con una meta ambiciosa, ¿cierto?, al 2030 en diversas áreas, ¿no? En salud, en educación, en aspectos sociales, políticos y demás. Y luego el último elemento conceptual que tratamos fue el de la ciudadanía global, en la semana inmediatamente anterior, donde, como les decía en el video, se busca reconocer que nosotros hacemos parte de una comunidad mundial, que todos tenemos una interconexión, que todas las decisiones y situaciones que se den a nivel mundial de alguna manera nos tocan y por lo tanto debemos tener una responsabilidad individual por lo que va a suceder con nuestro planeta. En un futuro
actual, ¿cierto? En nuestro tiempo actual, pero también en el futuro, pensando en qué clase de planeta vamos a dejar a las próximas generaciones. Bien, entonces esos elementos los vamos a tomar y los vamos a sintetizar en la tarea. Ahora sí vamos a pasar precisamente a revisar las instrucciones de la tarea. Entonces, aquí nos encontramos en nuestro curso. Vamos a módulos, semana número 9. Aquí nos desplazamos, que corresponde al cierre de la unidad 2. Y el video lo acabamos de ver, estaba aquí en esta página que dice síntesis de la unidad. Vamos ahora a entrar acá en donde nos dan la descripción de la actividad sumativa. Entonces, primera observación, la actividad sumativa de síntesis consiste en construir un organizador gráfico, ¿sí? Por lo tanto, este archivo que dice descargable, entregable, no aplica, ¿ya? Ahí la observación. Lo que pasa es que yo no puedo hacer ninguna modificación del contenido, recuerden, pero este archivo no aplica porque el organizador gráfico lo vamos a construir en un programa como Canva o como PowerPoint, ¿ok? Vamos a ver el archivo con las instrucciones en PDF. Lo abro acá en una nueva página y lo visualizamos. Entonces, estamos semana 9, sumativa 4. Y aquí se describe que en las instrucciones generales es una actividad que vamos a hacer de manera grupal y que consiste en hacer un organizador gráfico. Esa actividad calificada pondera el 20% de la nota del curso, ya que es el cierre de segunda unidad. En las instrucciones específicas, entonces se da la indicación, hay que hacer un organizador gráfico que resuma los contenidos de la segunda unidad. ¿Cuáles fueron? Sostenibilidad, ODS y ciudadanía sostenible. ¿Qué debe contener el organizador gráfico? Tenemos que considerar que lo vamos a construir en Canva o en PPT o cualquier otro programa que nos permita hacer diagramas, ¿sí? Vamos a construir ese organizador partiendo de dos ejemplos de buenas prácticas sobre ciudadanía sostenible, ¿sí? Entonces, dos ejemplos de buenas prácticas. A cada uno de esos dos ejemplos vamos a asociarle dos conceptos de sostenibilidad, ¿ya? Entonces, pensemos en la estructura de este organizador. En la parte central irían los dos ejemplos de ciudadanía sostenible y a cada uno de ellos dos ejemplos de sostenibilidad. Además, para cada ejemplo de buenas prácticas, hay que relacionarlo con su área disciplinar, que es la ingeniería, ¿cierto? Informática y describir cómo contribuye desde el área, desde la ingeniería, a la ciudadanía sostenible. Esto que acabo de describir, que está en estos tres primeros puntos, sería la parte inicial del organizador gráfico. Entonces, imagínenselo como un diagrama, dos bloques que serían los dos ejemplos de buenas prácticas, a ellos, a cada uno, dos conceptos de sostenibilidad y a los dos ejemplos de buenas prácticas iniciales, describimos cómo desde el futuro rol de ingenieros se contribuye a la ciudadanía sostenible. Esa es la primera parte del organizador. La segunda parte corresponde en presentar una propuesta de buenas prácticas. Esta ya es una propuesta de ustedes que esté dirigida a solucionar un problema que se relacione con su área disciplinar, es decir, con la ingeniería informática, ¿ya? Por ejemplo, podría ser, ¿qué se me ocurre en este caso? Algún programa que mitigue, por ejemplo, el riesgo de la pérdida de datos confidenciales cuando yo estoy haciendo o accediendo a una aplicación online. ¿Mm? Esa podría ser una buena práctica, por ejemplo. Se me ocurre. Entonces, ¿ahí qué tienen que hacer?
para esa descripción de la buena práctica, primero tienen que describir cuál es el problema que quieren solucionar. Luego describir en qué consiste la buena práctica, una descripción concreta, ¿sí? Y que se evidencie que está relacionada con el área de la ingeniería informática. Bien, y esa es la tarea. Entonces, fíjense que es bastante concreta. Un organizador gráfico que tiene dos componentes principales. El primero, que resume estos elementos conceptuales que trabajamos en el curso de la segunda unidad. Y el segundo, que ya es su propuesta de buenas prácticas relacionada con su área disciplinar. Todo esto en un organizador gráfico. Otras recomendaciones, entonces, como es un organizador gráfico, hay que considerar que es una representación visual que debe estar organizada con una estructura clara, ¿cierto? Rescatando aspectos importantes de la materia. Adicionalmente, debe tener elementos visuales que permitan categorizar, resaltar ideas principales, organizar contenidos, ¿no? Entonces, podemos hacerlo con números, con flechas, con cuadros, resaltando jerarquía, ¿sí? En torno a la información que vamos a presentar. Otras recomendaciones, ortografía y redacción, como siempre, y respetar los aspectos formales, que son los que se describen a continuación. Esos aspectos formales, fíjense que nos resaltan que la tarea se debe hacer ya sea en Canva o en PPT y luego descargarla para entrega en un archivo PDF, en formato PDF. Y creo que les decía yo la última vez que hicimos este tipo de ejercicio, se hace en PDF para evitar que el formato original se desconfigure. Si incluyen algún aspecto relacionado con bibliografía, esta debe estar en formato APA, como lo hemos venido trabajando en entregas anteriores. Esta actividad va a estar abierta durante la semana para que la puedan desarrollar. Inicia, ¿cierto?, desde el día miércoles 12 de agosto y entrega final al martes 18 de agosto antes de la medianoche. Bien, realizada en grupo, hacen su organizador gráfico, lo descargan, lo guardan en formato PDF y luego lo cargan para revisión. Avanzando con las instrucciones, como siempre nos encontramos con la rúbrica para evaluar la entrega, que tiene los siguientes criterios. Primero, los ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Entonces recuerden que partimos con esos dos ejemplos de buenas prácticas sobre ciudadanía global. Luego, a esto se le asocia a cada ejemplo dos conceptos de sostenibilidad, ¿sí? Y a cada ejemplo inicial se relaciona con el futuro rol profesional, ¿no? Desde relacionar cómo desde ese rol se aporta a la ciudadanía sostenible. Segunda parte de la entrega viene la parte de la propuesta de buenas prácticas. Entonces recuerden aquí describir el problema, luego describir en qué consiste su propuesta, relacionándola siempre desde su rol profesional. Partimos con los otros elementos de rúbrica de forma, la estructura. Entonces aquí se evalúa que el organizador gráfico cumpla con la estructura que destaque niveles jerárquicos, ¿cierto? Conceptos, ejemplos, ¿se fijan? Resaltados con un número, con un color, con un recuadro, conectados con enlaces. Si quieren incorporar imágenes, usar colores, formas, ahí tienen total libertad para crear su organizador gráfico. Otros aspectos formales tiene que ver con la escritura, ¿cierto? Que no haya errores de ortografía o de redacción. Y si incluyen referencias, que éstas estén en formato APA. Bien, esas son entonces las instrucciones de la entrega de esta semana, que inicia el miércoles y que es evaluada. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ok, perfecto. Entonces, ahí estábamos viendo las instrucciones. Si nosotros seguimos avanzando en el contenido de la semana,
Entonces aquí les voy a mostrar. La página siguiente contiene el video que revisamos, el de síntesis. La siguiente da la indicación de la actividad sincrónica y la siguiente, que ya es de cierre de semana, nos presenta un acceso a Canva, precisamente, donde están las plantillas para trabajar organizador gráfico. Entonces, ustedes pinchan en ese enlace, ¿sí? Y ahí van a tener la opción de acceder a las plantillas de organizadores gráficos. Entonces, ingresan y ahí tienen ustedes la posibilidad de ingresar con un correo particular o ingresar y registrarse con el correo de la UNAP. Al registrarse con el correo de la UNAP, van a tener mayor acceso a plantillas que si lo hacen con cualquier otro correo, ¿bien? O cualquier correo educativo, ¿no? Y una vez aquí, fíjense que hay diversos modelos de plantillas que pueden utilizar para crear su organizador gráfico. La idea es que ustedes elijan el que más les llame la atención, ¿cierto? Lo pueden hacer así como este modelo que está aquí inicial, como mapa mental, ¿se fijan? Entonces aquí uno podría tener, por ejemplo, el primer ejemplo de sostenibilidad, el segundo ejemplo, y aquí, por ejemplo, desarrollar la propuesta de buenas prácticas, describir el problema, en el siguiente recuadro dar la descripción y así, ¿no? Entonces, este puede ser un buen modelo, pero hay muchos otros modelos. Por aquí creo que tengo abierto otro. eh, Acá, por ejemplo, que tenía una base visual. Entonces, desde la base visual uno puede ir agregando texto para descripción. Entonces, recuerden que el organizador gráfico se caracteriza porque uno pueda organizadamente presentar la información resaltando lo principal, ¿no? Entonces, puede ser tipo diagrama, puede ser tipo mapa mental, como lo quieran organizar. Y digamos que ya está definido su modelo, ¿no? Entonces voy a achicar aquí porque fíjense que aquí hay muchos modelos que yo ya había preseleccionado. ¿M? Diversos modelos que ustedes pueden ahí elegir, ¿no? Este como en forma radial, ¿m? O este en tarjetas, bueno, ahí ya ustedes pueden elegir. Una vez editan y se quedan con un modelo, ¿sí? Voy a borrar los otros para que no entorpezcan este proceso que voy a hacer. Entonces ustedes pueden elegir el modelo sobre el cual van a reescribir para trabajar. ¿Sí? Voy a borrar todo el resto. A ver, visualicemos que ya me quede nada más por ahí. Y cuando ya tengo mi modelo para trabajar, fíjense que aquí me quedaban otros, lo edito, ¿no? Entonces ustedes empiezan ahí a trabajar reemplazando la información. Aquí borro esto y este va a ser mi mapa mental. Entonces empiezan a cambiar aquí ejemplo de sostenibilidad uno, ejemplo 2, bueno, como lo quieran organizar. Y cuando ya lo tengan listo, la manera de exportarlo es la siguiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a cambiar el título a sostenibilidad. ¿Ya? Y ya lo tengo listo. Voy aquí a compartir en la parte superior derecha y en este primer link que dice descargar, lo selecciono y selecciono dentro de las formas de descarga PDF y le doy descargar. Entonces ahí rápidamente lo está descargando y lo puedo chequear y aquí queda mi mapa, ¿cierto? Mi organizador gráfico para poder cargarlo a Evalua. Entonces esa es la manera sencilla que podemos utilizar para trabajarlo desde Canva. Entonces, aquí en la semana está ese link directo a Canva. Pero si ustedes no quieren utilizar Canva y lo quieren hacer en PowerPoint o cualquier otro programa que les permita hacer esquemas o diagramas, lo pueden hacer. No hay problema. ¿Mm? Lo importante es que
el organizador gráfico lo podemos reconocer con estructura, con jerarquía y con la información que se solicita. Ok. Eso entonces corresponde a la entrega de esta semana número 9, que es evaluada y es grupal. Y cerrando la unidad 2, entonces también nos queda otra actividad pendiente para quienes no han terminado, y es esa actividad individual que corresponde al módulo de sostenibilidad. Entonces recuerden que para el módulo, ustedes ingresan aquí directamente desde módulos, se van al final de la página en el ítem de contenido que dice eh, acá, introducción al módulo, y lo empiezan a desarrollar. Este módulo, la idea es que lo estamos tratando de completar al cierre de la segunda unidad. Entonces ya para el próximo martes deberían tenerlo completo. ¿Qué es tenerlo completo? Que hayan revisado los recursos y de las 4 unidades de cada una hayan desarrollado, ¿cierto? La actividad de evaluación. Cada unidad al salir tiene una actividad evaluada que se conoce como ponte a prueba, ¿sí? Ponte a prueba sumativa 1, 2, 3 y 4. Cada una de estas evaluaciones es tipo test y tiene un único intento para desarrollarse. Una vez ustedes las presentan, se obtienen las notas, se promedian esas 4 notas y van a corresponder al 10% de la asignatura. ¿Ok? Entonces, eso recordándoles, ¿cierto? Para quienes no lo han terminado, para quienes no lo han empezado a hacer, que está esa actividad y que lo ideal, que la tengamos lista ya al cierre de la segunda unidad. No sé si hay alguna pregunta. Mm. Profesora Consuelo, o sea, en otras palabras, hay que tener lista esa actividad individual para la próxima semana. Sería como la fecha fatal final. Lo ideal que lo tengan para esa fecha, ¿sí? Porque después ya vamos a empezar a hacer otras actividades un poco más complejas en el curso. Traten de alcanzar a avanzarlo lo que más puedan, si no alcanzan a terminar, pero para que no se les vaya acumulando trabajo. Esa es como la principal recomendación, ¿sí? Traten de avanzar. ¿Por qué? Porque ahora quiero mostrarles esta diapositiva que hemos visto desde el inicio del curso con las actividades evaluadas, ¿se acuerdan? Entonces, recuerden que ya al cerrar la semana 9, ¿m? Cerramos la segunda unidad y ya hemos desarrollado 4 actividades evaluadas, ¿sí? ¿Qué nos queda? 2 actividades grupales y para quienes no han hecho el módulo, el módulo. Esta tercera unidad que vamos a trabajar de la semana 10 a la 13, esa unidad es la unidad propositiva. Entonces, la idea es que en grupo, cada grupo va a realizar una propuesta de intervención social que dé solución a un problema relacionado con su área disciplinar, es decir, con la ingeniería informática. ¿Y en qué consiste? Nosotros vamos a utilizar una metodología que nos permite reconocer el problema y plantearlo de manera gráfica y sencilla. Esa metodología, en la primera etapa que vamos a hacer, que se entrega en la semana 11, se conoce como el árbol del problema. Entonces nosotros primero vamos a contextualizar el problema, reconocer muy bien que es un problema real y luego hacemos esta parte del árbol que yo les contaré ya cuando lleguemos a la semana. Y la segunda entrega, que corresponde con la última semana de clase, esa última entrega final es la transición del árbol del problema a un árbol de objetivo, la descripción de cómo va a ser esa intervención y el análisis de la factibilidad. Bien, eso es, en resumen, los 2 trabajos grupales que nos quedan para el cierre del curso. ¿Se fijan? Sin incluir este noveno que acabamos de revisar.
Entonces, por eso les digo que ya en esta semana vamos a orientarnos a otra cosa. Por lo tanto, traten de avanzar con este módulo de sostenibilidad para tenerlo lo más avanzado posible. Lo cierto es que si se llega a la semana 13 y no han terminado el módulo, se completan las evaluaciones con nota mínima. ¿Ah? Entonces ahí, por eso la recomendación, traten de aprovechar a avanzarlo ahora que tengan un poco más de tiempo. ¿Ok? Eso porque me parece siempre importante como que estemos ahí conectados con lo que vamos teniendo pendiente o por desarrollar en la asignatura. Em, no sé si haya preguntas, alguna duda por ahí. Ok, entonces, ubiquémonos. Estamos semana 9. Hay que entregar esta sumativa en grupo, que es cierre de segunda unidad y acabamos de ver que es el organizador gráfico. Perfecto. Ok, estimado. Entonces, la información considero yo que es bastante concreta para desarrollar la actividad. Em, recuerden que la clase está grabada, ¿cierto? Por si quieren volver a ver algún apartado de las instrucciones o el detalle. Y con esto entonces vamos cerrando la sesión de esta semana. La actividad que está para evaluar la voy a estar revisando esta semana, la grupal que me entregaron de los ODS, para que tengan ya su calificación en esta semana. Bien, ok, entonces con esto me despido y les deseo que tengan una muy buena semana. Si no tenemos preguntas, entonces ahí damos por cerrada nuestra sesión. Que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias, que tengan muy buena semana. Buenas